Hemos estado haciendo una serie de publicidad a lo largo de los otros domingos de que vamos a comenzar una serie donde vamos a utilizar el Evangelio de Marcos como nuestra referencia a lo largo de todos estos domingos, Dios mediante hasta Semana Santa. Vamos a estar estudiando, revisando el Evangelio de Marcos desde aquí. Así que hoy, no sé si usted se ha dado cuenta, por lo general a su servidor le tocan lo que algunos llaman la parte aburrida de los sermones, que es o hablar las cosas complicadas o hacer las introducciones históricas a los asuntos. Pero a mí sí me gusta, está frito, no le queda de otra que aguantar. Así que hoy vamos a revisar la introducción al Evangelio según Marcos. Y nos vamos a dar cuenta de que en este corto evangelio, que tiene apenas 16 capítulos y tiene una lectura muy rápida, se ve mucho del apremio del autor de escribir esto rápido a lo largo de todo el escrito. Si usted ha leído el Evangelio de Marcos, usted se va a dar cuenta que se va a encontrar con palabras como y después de esto, y luego, y después, y entonces. Y cuando usted se topa con estas frases al inicio de cada bloque de texto, de cada párrafo, usted se da cuenta de que el autor quiere correr en la descripción en este caso, de la vida de Jesús. Pero tenemos que plantear ciertos elementos desde un principio, porque si usted se ha fijado, Marcos o Juan Marcos, ese debería ser más o menos su nombre completo, Juan Marcos. Juan Marcos no es discípulo de primera generación, ¿ya? Ni tampoco encontramos dentro del libro alguna línea que diga, yo Marcos escribo esto, ¿ya? Yo Marcos escribo esto. Pero si bien dentro, eso llamamos nosotros la evidencia interna, es decir, si encontramos alguna respuesta dentro del mismo texto. Si bien la evidencia interna no nos va a decir nada, si es que esto lo escribió Marcos o no, pero existe con otros documentos extrabíblicos o no de la Biblia, una fuerte y clara tradición, número uno, de que Marcos y Pedro están asociados y que producto de esa asociación va a nacer este documento llamado el Evangelio de Marcos. Usted puede leer en pantalla, hoy van a leer, ¿ya? Así que prepárese, por favor. Y cuando salgan los grandes bloques de lectura, no me mire a mí, lea. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, primer autor que nosotros tenemos es un amigo que se llama Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, usted tiene ahí más o menos la fecha en que se calcula que este señor nació y que este señor murió, allá por el 265 y se muere por allá por el 339, año de nuestro Señor, es decir, de nuestra era. Y a su vez, Eusebio de Cesarea cita a Papías, no son papas fritas, así se llamaba, ¿ya? Papías. Y Papías era obispo de una ciudad que se llamaba Hierápolis. ¿Y en qué época vivió Papías? Según lo que usted ve allí en pantalla. Allá por el 140, año de nuestro Señor, nuestra era. Y a su vez, Papías, en su documento, cita al anciano. Y este sobrenombre, este apodo de el anciano, era el sobrenombre con el cual se lo trataba y se lo conocía a Juan, discípulo del Señor. Por lo tanto, esta recolección que hace Eusebio, a su vez citando a Papías y Papías citando a Juan, nosotros tenemos las siguientes palabras de Juan, que aunque no están en la Biblia, pero están en otros documentos, llamemos así, históricos de la iglesia del segundo siglo. Dice así, el anciano también dijo, Marcos, que se convirtió en el intérprete de Pedro, escribió con precisión, aunque no en orden, todo lo que éste recordaba de las cosas que el Señor había dicho y hecho. Entonces, ¿de qué se trata el documento de Marcos? Un documento que no está en orden, pero que contiene ¿qué cosa? Los dichos y los hechos de Jesús. Dice, porque Juan Marcos no había oído al Señor, ni tampoco había sido uno de sus seguidores, se entiende, del grupo de los 12 o de los 70 que estuvieron allí. ¿Qué más dice?
Pero luego, como él mismo dijo, ¿siguió a quién? Siguió a Pedro. Es decir, Juan Marcos en su momento se convierte en discípulo del Señor, enseñado por el apóstol Pedro. Estamos entendiendo a Juan hasta aquí. Quien solía preparar a sus discípulos recordando las necesidades de quienes lo iban a escuchar. Entonces, ¿qué hace Pedro? Escuchaba, conversaba con alguien. No se olvide que la iglesia se desarrollaba en las casas y en las casas se podía conversar. Entonces, cuando Pedro identificaba alguna necesidad de alguien, Pedro podía traer a la mente inmediatamente las palabras del Señor que calzaban en ese momento para consolar o enseñar a alguien. Entonces parece, según lo que estamos viendo, que Juan reporta de cómo fue este evento, lo que hacía Pedro era recordar las enseñanzas del Señor y así también preparaba a sus discípulos. Entonces, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, una primera pregunta que tenemos que sacar, una pregunta natural, es ¿cuál entonces es la intención de Marcos? O, como ya estamos leyendo eso, puedo decir con toda seguridad cuál es la intención de Pedro al haberle relatado el Evangelio a Marcos. Porque Marcos, ¿qué es? ¿Qué dice aquí? ¿Qué reporta Juan en este otro documento? Era intérprete. Y el punto es que el Evangelio de Marcos tenía que de alguna manera entregarse en griego. Y muchos eruditos coinciden de que el griego que hablaba Pedro, y habrá que ver si lo habrá sabido escribir, pero por lo menos hablarlo y leerlo sí. ¿Ya? El griego de Pedro era muy tosco. Era muy básico. Entonces, cuando usted no habla bien un idioma, ¿qué es lo que hace? Ya yo sé, Google Translate, pero igual Google Translate se puede equivocar. Puede ir a Babylon también, que creo que es otra aplicación que traduce. Pero por lo menos en este entonces conseguían a un traductor amanuense. ¿Qué podemos concluir? ¿Quién fue el autor amanuense de Pedro? Gracias. Continúa la siguiente claqueta, dice, pero como si estuviera delineando un relato de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no se equivocó. Estas siguen siendo palabras de Juan. Marcos no se equivocó al registrar algunas cosas tal como las recordaba, porque tuvo cuidado en un aspecto. ¿Cuál es? Marcos no omitió ninguna de las cosas que había escuchado y Marcos también se cuidó de no hacer aseveraciones falsas. Ahora, el hecho de que Juan haya opinado de esta forma del Evangelio de Marcos, ¿a nosotros qué nos está diciendo? En primer lugar, ¿qué hizo Juan? Lo tuvo que leer. Y según el texto del Nuevo Testamento, Juan termina siendo obispo en Éfeso. Y de Éfeso dependían algunas iglesias como la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Filadelfia, la de la Odisea, inclusive Colosas terminó siendo una iglesia hija de Éfeso, y bueno, y las otras que usted encuentra por allí en el Nuevo Testamento. Pedro, cuando escribe sus cartas, él habla de las regiones de Bitinia, del Ponto, y habla como de algunas regiones lejanas del imperio. Eso a nosotros nos pinta la figura de que el Evangelio de Marcos, inmediatamente que fue escrito, tuvo que ser distribuido a tal punto que hasta Juan mismo le llega el documento y Juan puede atestiguar de que el documento de Marcos es fidedigno. ¿Y que Marcos ha aumentado algo al Evangelio? ¿Ha quitado algo al Evangelio? ¿Ha hecho aseveraciones falsas? No. Entonces ya vemos por lo menos un par de autoridades apostólicas, llamémoslas así, que están certificando que el escrito de Juan Marcos es un escrito digno de ser leído y de ser tomado en cuenta. Por lo menos Pedro, que es la fuente, y por lo menos Juan, que es el último discípulo que queda vivo de entre todos. ¿Vamos bien hasta allí? Bien, entonces podemos resumir esto en unas 3 consideraciones. Lea por favor conmigo, enfóquese en la pantalla. Primera cosa, detrás del Evangelio de Marcos hay un testigo ocular, el que por lo menos Juan reporta. ¿Y cuál es? Pedro. Segunda consideración, no va a ser un relato cronológico, que es lo que nos dijo Juan en su comentario. No, Juan lo reconoce, no están ordenados los hechos.
Pero hay algo interesante. ¿Cuál es? Es un documento más bien de orden teológico. Y esa es la razón por la cual cuando usted lee el Evangelio de Marcos, usted se topa con la primera frase que dice, principio del Evangelio. Ya luego vamos a hablar un poquito del género literario que se utiliza allí. Y la última consideración es que Marcos registra con precisión aquello que Pedro mismo, de su propia boca, enseñó. Si Pedro podía hablar o escribir el arameo galilaico de su época, Juan Marcos nos hizo el favor de escribir el documento o traducir quizás el documento al griego, ¿ya? Así que gracias a Marcos tenemos el chance de que esto se haya traducido más rápido y de mejor forma. Vamos a otro documento, y otro documento del siglo II que se llama el Prólogo Antimarcionista. Marción fue un señor que comenzó a establecer una herejía súper complicada sobre la humanidad de Jesús y donde cortaba mucho la divinidad de Jesús. Eso es otro tema. Pero los padres de la iglesia, uno de ellos decide hacer un documento que se llama el Prólogo Antimarcionista, allá por el año 160-180 de nuestra era, AD Anni Dominum, el año de nuestro Señor, ¿ya? Y menciona a Marcos también como escritor del Evangelio. Lea conmigo, dice así, declaró Marcos, y este documento es chévere porque uno se da cuenta de que los apóstoles tenían sus apodos, ¿no? ¿Cuál era el apodo de Cefas? Pedro, exacto. ¿Cuál era el apodo de Juan y de Jacobo? Ben-Regesh, los hijos del trueno, Boanerges, se ha traducido en la Reina Valera. Hay otro discípulo, el Dídimo, el gemelo, a Tomás. Otro apodo, aquí tiene otro apodo. ¿Qué apodo le pusieron a Marcos? Entonces, en el grupo de los discípulos, a Juan Marcos habla de dos cortos. ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, el prólogo antimarcionista, vea el lado chistoso, esto trató de ser un chiste histórico, ríase, ¿ya? Pero en el prólogo antimarcionista usted tiene el sobrenombre de Marcos y hay una razón, ¿no? Dice, ¿a quién llaman dedos cortos? Porque tenía los dedos cortos en comparación con el resto del tamaño de su cuerpo. No sabemos si Marcos haya sido, sorry Andresito, si nos estás viendo en alguna parte, no sabemos si Juan Marcos haya sido el tamaño de Andrés Carrera, ¿ya? Y probablemente el tamaño de sus manos era chiquito, entonces como que no coordinaba eso, ¿no? Ya, ok. Entonces dice, ¿qué más dice este documento del siglo II? Juan Marcos, de dos cortos, era intérprete de ¿quién? Nos está diciendo lo mismo que dijo Juan. Y luego de la muerte de Pedro, y esto es interesante, porque ya nos comienza a decir la fecha. Pedro muere por allá por el 64 después de Cristo en Roma, ¿se acuerda? Muy bien, uno de los mártires que bajo Nerón comienzan a marchar. Escribió este mismo evangelio en las regiones de Italia. Y eso sería interesante porque implicaría de que Juan Marcos trató de alguna manera estar cerca de Pedro aún antes de su propia muerte. Quizás, pienso yo, esto es apreciación personal, afinando detalles de este documento. Afinando detalles de este documento. Y obviamente escondiéndose, ¿no? Porque estaban persiguiendo a la iglesia. Otro amigo, padre de la iglesia del siglo II, Ireneo de León. ¿Y a qué le suena León? Gracias, había iglesia por allá. ¿Y cómo se llamaba el obispo o el anciano que estaba al frente de toda esa comunidad? Ireneo. No, en griego Eirene significa paz, ¿ya? Entonces, más o menos este es el Pacífico, yo qué sé. Ireneo de León, ¿por qué año más o menos? 180, año de nuestro Señor. ¿Qué dice Ireneo de León? Luego de la muerte de ellos, después de la muerte de Pedro y la muerte de Pablo, se entiende, Marcos, discípulo e intérprete de ¿quién? De Pedro, también nos transmitió en sus escritos las cosas que Pedro predicó. ¿Y Pedro de quién hablaba? De Jesús. Esa fue la gran comisión, ¿verdad? Tenían que predicar y enseñar lo que el Señor había enseñado. Mire, aparte de Ireneo, nosotros también tenemos dos opiniones más, les queda como tarea revisar estos nombres en sus enciclopedias. Tertuliano, un obispo de la iglesia en el norte de África, allá por entre el año 160 y 220 de nuestra era, mencionó lo mismo, de que Marcos fue intérprete y discípulo de Pedro, y también Clemente de Alejandría, otro obispo de la iglesia al norte de Egipto, que se asume que su muerte se da entre el 211 y 216 después de Cristo, continúa con la misma tradición. ¿Cuál tradición? ¿De qué? ¿Quién está detrás del documento de Marcos?
y de que Marcos era el traductor amanuense discípulo de Pedro, ¿sí o no? Entonces, ¿tenemos nuestras conciencias satisfechas? Entonces, cuando alguien nos pregunte a nosotros, oiga, ¿y por qué usted lee el Evangelio de Marcos si Marcos no fue discípulo del Señor? Porque a veces hay gente que viene con pregunta trampa, entonces usted ya sabe cómo responder, ¿sí o no? Ok, chévere, qué bueno que aprenda. Ahora, vamos a revisar ciertos textos en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora sí vamos con evidencia interna. ¿Qué es lo que dice internamente las Escrituras sobre Marcos? Hay un texto en Hechos, en el capítulo 12, verso 1, que dice lo siguiente: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos en la iglesia con el fin de matarlos. Vaya por favor a otro texto. Entonces el capítulo 12 habla de que Herodes comienza a perseguir a algunas personas de la iglesia judía. ¿Estamos bien hasta allí? Sáltese conmigo al verso 12, ¿y qué es lo que dice allí? Está hablando de Pedro, que ha sido encarcelado y por un milagro increíble sale de esa cárcel, y Pedro está regresando ¿a dónde? Dice, cuando cayó en cuenta de esto, Pedro fue a la casa de... Ahora, el nombre de María en ese entonces era común y corriente. ¿Ya? ¿Cuál sería un nombre común en nuestra época? No, María igual, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí o no? Como mi hija se llama Hannah Sofía y nació creo que en un año donde a todo el mundo les ponían Sofías. Entonces, pues, creo que para aquellos que nacieron en el año 2015, Sofía es como las piedras en el camino. Así de sencillo. Bueno, en esta época también María era un nombre común. ¿Y esta María es mamá de quién? Es mamá de Juan. ¿Y qué apodo tiene? Es nuestro amigo, es Juan Marcos. Y entonces fíjese, ¿qué pasaba en la casa de María, mamá de Juan Marcos? Había una casa iglesia. Era una casa iglesia en Jerusalén. En esa casa iglesia estaban orando para que Dios le siga abriendo las puertas a Pedro y siga predicando el Evangelio. Y cuando, por un milagro increíble, Pedro sale de la cárcel, ¿a dónde va Pedro? A su casa iglesia. ¿Dónde está? María es la anfitriona, ¿verdad? Entonces ya vemos allí cómo Lucas nos hace de alguna manera en la historia reconocer cómo Juan Marcos y Pedro se llegan a conocer y cómo comienza ese proceso de discipulado. ¿Vamos bien? ¿Dónde fue eso? En una casa, iglesia en Jerusalén. Gracias. Dice allí, ¿y qué más? ¿Qué más acontecía en la casa de María? Muchas personas estaban reunidas orando. Qué interesante. Sigamos. Vamos a otro texto de Hechos 13. Fíjese que Lucas le da la importancia a Marcos porque lo nombra en un sinnúmero de acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Hechos 13:5 dice lo siguiente: al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Bernabé y Saulo, que se entiende que son los que están predicando, tienen como ayudante ¿a quién? Entonces ahora vaya haciendo memoria, ¿verdad? Juan Marcos comienza como en su caminar de discípulo, ¿en la casa de quién? En la casa de su mamá. ¿Pero quién enseña en la casa de su mamá? Pedro. Muy bien, pasa algunos años, ya Juan Marcos está un poco más maduro, y ahora Juan Marcos, ¿quién se lo lleva de viaje para predicar el Evangelio? Ahora Juan Marcos está a los pies de Pablo y de Bernabé. ¿Se da cuenta? O sea, Marcos va bien hasta ahora. Hechos 13:5, vamos a otro texto. Hechos 13:13 dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar y desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, y Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Así sí, acompáñenme todos diciendo, ¿por qué se separó? Porque a Marcos le dio un poco de miedo. Porque a las ciudades donde iban Pablo y Bernabé, después de predicar de Jesús, le caían a palo, a piedra, tenían que salir huyendo, o sea, ponían en riesgo su vida. Si Juan Marcos en ese entonces era un jovencito, obviamente que le dio miedo. Entonces, como dice el guayaco, aquí me bajo. Hasta allí nomás llegamos.
Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿A la casa de quién? ¿Y qué es María? Dígalo así, regresó a la casa de la mamita. Eso así. Muy bien. Regresó a la casa de la mamita y por último en la casa de la mamita era donde estaba la iglesia, la casa iglesia, donde Pedro también enseñaba y estaba allí. Vamos a otro texto, Hechos 15. No se ponga triste, Juan Marcos termina bien, ¿ya? Hechos 15, lea por favor verso 36 en adelante, dice: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Pero resulta, Lucas es así, pero resulta que Bernabé quería llevar con ellos ¿a quién? A Juan Marcos. Ahora, este Bernabé tenía un buen corazón. Bernabé era de los que decía: tenemos que confiar que lo puede hacer mejor. Ese era Bernabé. Acuérdese, ¿quién fue el que presenta a Pablo en Antioquía? Cuando Pablo recién llega a Antioquía, fue Bernabé. A Pablo nadie lo quería, le tenían miedo. Y Bernabé es el que dice: démosle una oportunidad. Él dice que es discípulo, ya, yo me encargo de él, yo me encargo de Pablo. Así era Bernabé. Pero ahora Pablo ya es cristiano y Pablo tiene un carácter medio rayado, muy determinante. Entonces es como que Pablo dice: a un cobarde yo no lo quiero. No, gracias. Ya se nos bajó acá y se regresó a Jerusalén. ¿Qué va a hacer pues? Que ahora nos vamos de viaje, vamos a visitar otras ciudades y no vaya a ser que el niño quiere volver a la casa. Entonces allí hubo un pequeño problema entre Pablo y Bernabé. ¿Y qué es lo que acontece? Si usted lee más adelante, dice: a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no habían seguido con ellos en el trabajo. Probablemente este dijo miedoso y vago, ¿no? Pero ¿qué dice Bernabé? Sigamos trabajando con el muchacho, puede dar buenos resultados. Se produjo entre ellos un conflicto, tan serio que acabaron por separarse. Entonces, ¿qué dijeron Pablo y Bernabé? Estamos de acuerdo en una sola cosa, en que estamos en desacuerdo. Esa es la única cosa en la que estamos de acuerdo ahorita. Entonces hagamos algo. Tú ándate con él y yo me voy por mi cuenta. Y se acabó el problema. Pero sigamos, que nada nos detenga. Acabaron por separarse, así que Bernabé se llevó a Juan Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Se fueron por otro lado. Bernabé venía de allá, por cierto. Vamos a otro texto, Colosenses 4. Yo le dije que hoy iba a leer, así que disfrute la lectura. Colosenses 4, verso 10, ¿qué dice allí? Esto lo escribe el apóstol Pablo, por si acaso, en una carta intermedia, la carta a los colosenses. ¿Y qué es lo que dice Pablo allí? Menciona a unos colaboradores y dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Imagínense, Pablo en cárcel y Aristarco también en la cárcel y los dos encadenados. Dice: mándale saludos así. Yo no puedo escribir, tú sí, manda saludos a la iglesia que está en Colosas. Como también, ¿qué dice allí? Como también Marcos, el primo de Bernabé. ¿Quién manda saludos? Marcos. ¿Y qué era para Bernabé? Lo máximo. En el Nuevo Testamento, cómo las redes de amigos y de familia funcionaron en el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Parece que Bernabé hizo un buen trabajo afirmando el corazón de Marcos, quitando el miedo del corazón de Marcos, a tal punto que en algún momento dado, Marcos y Pablo vuelven a trabajar juntos como equipo. A tal punto de que Pablo cuando escribe la carta a los colosenses dice: Marcos también. Y ustedes ya saben que cuando Marcos vaya a visitarlos, a ver, espérate un ratito, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo ha confiado a muy pocas personas el visitar iglesias. Crescente, Priscila, Aquila, Tito, Timoteo, y según esta evidencia de Colosenses, ¿en quién más ahora confía Pablo para enviar a una iglesia? Está confiando en Juan Marcos. Y si va a visitarlos, ¿cómo lo van a recibir? Ahora, Pablo hubiese dicho: es un miedoso, vago de lo último, por favor, alecciónenlo. No, Pablo dice todo lo contrario. Marcos les manda saludos, se entiende, Marcos está conmigo, lo he comisionado para que vaya a visitarlos y cuando llegue a la iglesia en Colosas, trátenlo bien. Vaya.
Hizo un buen trabajo Bernabé. Vamos a otro texto, 2 Timoteo 4:11, que es uno de los últimos documentos de Pablo, que es una ya carta tardía o carta pastoral. 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Esto le está informando a Timoteo, para quien va la carta. Dice, solo Lucas está conmigo, por favor, cuando vengas en tu viaje para visitarme a mí, que estoy en la cárcel ahorita en Roma, trae contigo a Marcos, pásalo recogiendo, porque Marcos es de ayuda. ¿En qué? Qué cosa, ¿no? Así de que Marcos termina bien. Comenzó como un discípulo temeroso, comenzó como un discípulo hijo de mamita, comienza como un discípulo que no tiene miedo a enfrentar al conflicto por la fe del Señor. Pero ¿cómo termina Marcos? Termina como uno de los pocos ayudantes fieles a la fe y también sometido por lo menos a la autoridad apostólica, ya vemos, de Pedro, usted ya sabe de dónde viene, y de Pablo. De hecho, vamos aprendiendo, ¿sí o no? Para que vea que cuando usted lee Marcos no está leyendo cualquier documento. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Hay ciertas características dentro del Evangelio que usted es necesario que conozca. Una de ellas es, ¿cuándo? Ya nos había dado fecha Ireneo de León de que este Evangelio pudo haber sido escrito allá por el año 64, porque es la muerte de Pedro y Pablo la que funcionan como hito. Pedro muere primero, probablemente en el 64, 65, Pablo entre el 66 y el 67. Ireneo, ¿qué es lo que dice? Una vez que los dos se murieron, ¿qué es lo que hace Juan Marcos? Juan Marcos decide elaborar el documento del Evangelio. ¿Y por qué era necesario hacer esto de aquí? En primer lugar, y aquí vienen características literarias que es necesario que usted sepa, ¿ya? Usted va a decir, Tito, pero esto es para los eruditos, los teólogos. No, esto es para usted, porque usted tiene que saber qué clase de libro lee en la Biblia. ¿Me explico? Para que no ande sacando pedazos de la Biblia y haciéndole decir lo que no quiere decir. Primera característica, es un relato para gentiles. La iglesia había crecido tanto en el mundo no judío que los gentiles necesitaban tener algún recurso o información bibliográfica para que la figura, la imagen de Jesús de Nazaret, el Cristo humano, no se pierda. Esto es interesantísimo. Ya para el año 40, cuando uno ya revisa otros documentos históricos, ya para el año 40, o sea, apenas a 10 años de la muerte de Jesús, ya habían sectas y falsos maestros que estaban dañando la imagen de Jesús de Nazaret. Ahora, claro, en la década del 40, los apóstoles están vivos y ellos mismos pueden corregir los errores y las malas tradiciones o leyendas falsas que se están levantando en contra del Señor. Pero si ya Pedro está muerto, Pablo está muerto y Juan, vaya usted a saber por dónde anda, está de obispo en Éfeso ya, pero es el que queda. Entonces los discípulos se comienzan a preocupar y tienen que dejar un documento escrito para que a nadie se le ocurra dañar la imagen de Jesús de Nazaret. Y eso yo tengo que tenerlo en claro, porque vivimos en una época donde hoy cualquiera escribe cualquier cosa y hay un sinnúmero de libros y documentos donde más o menos dicen los años ocultos de Jesús, ¿no? Es que Jesús se fue a Egipto a experimentar con las artes mágicas y de sanación y luego se fue a un tour por aquí y por allá. ¿Qué dijeran los discípulos? Estás mal. Jesús vivió como un judío y mantuvo su casa como un carpintero. Eso es todo. Entonces la evidencia de los evangelios como documento histórico me sirve para que los gentiles tengan un relato de la vida de Jesús. ¿Cómo identificamos eso? Punto 1. Marcos tiene el detalle de explicar las fiestas judías que en ocasiones se hacen mención en la vivencia de Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, Marcos explica el ritual que tenían los judíos de lavarse las manos de determinada manera para purificarse y así poder comer los alimentos. Marcos habla y explica de qué se trataba el día de la preparación anterior a la Pascua o alguna otra fiesta. Marcos, tengo a Pablo en la boca, Marcos también nos hace el favor de traducir palabras arameas. Por ejemplo, con Juan y Jacobo, que tenían su medio mal carácter, ¿verdad?
¿Sí se acuerdan por qué tenían mal carácter? Los samaritanos no reciben tan bien a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dicen Juan y Jacobo al unísono? Señor, ¿no quieres que mandemos a que se caiga fuego del cielo y consuma a los samaritanos? Ya, ese es el carácter de Juan y de Jacobo, discípulos de Jesús. Jesús les decide poner un apodo. ¿Qué apodo le pone? Ustedes son los Ben Regesh, los hijos del trueno, Boanerges, como usted tiene ahí en Reina Valera, si es que ha leído eso, ¿no? Ustedes son los tronidos vivientes. Y ya se quedaron con ese apodo, lo máximo Jesús. Marcos es el que tiene esta mención de esta niña que ha fallecido, hija de un principal de la sinagoga, y que la gente dice está muerta, y Jesús dice, no, ella está dormida. No, saquen a la gente y vamos a orar. ¿No? ¿Y cómo trata Jesús a la niña? Marcos traduce esas palabras en arameo. Talita cum. Niña, a ti te digo, ¿no? Levántate, y se dio ese milagro de resurrección allí. Marcos también es el que nos comparte este término, corbán, ¿no? Mi ofrenda a Dios, ¿no? Cuando se trata el tema de que hay gente que se cree disque piadosa, ¿no? Que cuando en vez de tener sus recursos económicos y poder ayudar a sus padres en necesidad, para librarse de la responsabilidad de darle la plata para sustentar a los padres, decía, es corbán, corbán, corbán. ¿Qué significa corbán? Ya ofrecía al Señor el dinero con que yo te hubiese ayudado. ¿No? Marcos nos traduce eso del arameo. Éfata o efata, como usted lo quiera leer ahorita, no importa, pero Jesús hace un milagro donde le quita la mudez y la sordera a un jovencito. La gente pensaba que era un demonio que estaba ahí atormentándolo, y ¿qué es lo que hace Jesús? Le habla a la persona y dice, éfata, ábrete. ¿No? Y inmediatamente el joven pudo escuchar y también hablar. La palabra Gólgota es una palabrita aramea también, y que Marcos nos hace el favor de traducir. ¿Qué significa Gólgota? El lugar de la calavera. ¿Ya? Entonces mire todos estos detalles que tiene Marcos. ¿Por qué Marcos haría eso? Porque le está escribiendo a gentiles, a no judíos, para que entiendan cómo fueron los hechos y los dichos en la vida de Jesús de Nazaret. Seguimos con este tema de características literarias, y aquí vamos a aterrizar en lo que hoy queremos estudiar. Todo Marcos tiene un interés particular en la persecución, en el sufrimiento, en el martirio, en la muerte. Si usted quiere de alguna manera saber cuál es la idea central de Marcos, la idea central de todo el libro es preparar a su audiencia, al que está leyendo el Evangelio, al lector lo quiere preparar para que enfrente sufrimiento, persecución, martirio y muerte. Aun cuando el documento comienza con principio del Evangelio, y claro que sí, porque ahí están inmiscuidas las buenas nuevas, pero ya hay una intención literaria. Ya vamos a verla poco a poco. Marcos 8, lea esto, Marcos 8 del 34 al 38 dice lo siguiente. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, ¿y qué es lo que dice el Señor? Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Y esta es la parte chévere de Marcos. O sea, hoy vivimos en un mundo donde se explota el yo. Yo soy el primer amor de mi vida. ¿Ha escuchado eso? Es filosofía de internet, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Selfie. Me lo merezco porque me amo. Interesante. Otra. El mundo conspira para desbordarte de bendiciones. ¿Se ha topado con esas? No le voy a preguntar si usted ha publicado una de esas, pero por lo menos ha visto una de esas. Marcos dice lo contrario. Marcos dice, porque lo aprendió ¿de quién? Primero, su mamá, que fue discípula, María. Segundo, ¿quién era el que estaba al frente de la casa iglesia, en la casa de María? ¿Con quién trabajó Marcos?
Con Pablo. ¿Y con quién más? Con Bernabé. Ok. Y entonces cuando Marcos escribe esto, él está escribiendo también porque lo ha vivido en carne propia. Y se acuerda de las palabras de Jesús transmitidas por Pedro. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y es todo lo contrario a la filosofía individual del siglo XXI. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Porque el gran amor que llena el corazón no es el amor a mí mismo. Hasta Juan dejó eso claro una vez. Inclusive en nuestra relación con Dios, Juan dice, no es que nosotros le amamos a Él, Él nos amó primero. Eso es todo. Así de simple. Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Lleve su... Y los judíos saben lo tormentoso que es eso, no solo porque lo vieron con Jesús, sino porque la crucifixión estaba de moda al inicio del primer siglo. Cualquier cosa que Roma quería resolver, ¿cómo lo resolvía? A la cruz. Hay un levantamiento, hay 2,000 galileos que están armando un ejército simple. Maten a los 2,000, crucifíquenlos a todos. Así se resolvían los problemas en el primer siglo. No había lugar para nada. Así que esa gente sabe lo que es morir crucificado. Y sucede que Jesús dijo lo mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, ¿se entiende? Porque el que quiera garantizar para sí una vida en este mundo acomodada y llena de placeres, donde todos tus sueños, todos tus anhelos, todo lo que tú quieres, todo lo que te has imaginado, y Dios te va a dar más allá de lo que tú te imaginas, el que quiera garantizar su vida así en este mundo, la va a perder. ¿Quién dijo eso? El Señor. ¿Quién lo redactó? Marcos. Pero el que pierda su vida en este mundo, a causa mía, dice Jesús, a causa del Evangelio, ese la va a salvar. Seguimos con esto, es un relato propio para gentiles, y con este interés de Marcos en pastorear a la iglesia durante el tiempo de sufrimiento y martirio. Mire lo que dice Marcos 8, del 34 al 38, más adelante dice, porque ¿de qué sirve ganarse el mundo entero? ¿De qué te sirve comprarte un departamento en Dubái, tener el yate más caro con helipuerto y monetizar tus contenidos en Instagram y comprar Bitcoin y hacer chistes con tu cara y vender la foto de tu cara como un TFT, creo que se llama, eso de allí? Así es que es, ¿verdad? Ok, gracias. Hágase uno, ¿ya? Y yo se lo compro, no mentira, no tengo plata para eso. No, ¿qué es lo que dice el Señor allí? ¿De qué te sirve si ganas todo eso? Si tu alma se pierde y si tu alma se siente vacía, ¿te va a servir? No, Jesús ya lo dijo de antemano, eso no va a servir. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Daría todos sus bienes, pero aún así no podría cambiarla o transformarla por sí mismo. Si usted sigue leyendo, Jesús continúa y dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué está haciendo Jesús? Es simple, es lo que el Evangelio marca. Nuestra esperanza está hacia el final. Nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra gloria suprema está enmarcado en el final. Cuando estemos con el Señor, es allá. Aterricémonos, por favor, en la realidad. En este mundo y en esta realidad, nunca nada será completo y perfecto, quizás como usted lo quiera o lo defina. Nunca habrá nada así. Nunca habrá nada, relación alguna, cosa alguna, bien alguno que llene su corazón a plenitud. Porque le aseguro que si algún día cualquiera de ustedes
llega a tener su departamento en Dubái y su yate con helipuerto y su supercasa y su supermansión. Y su corazón cree que eso es felicidad y realización. Seguirá sintiéndose vacío, porque su corazón fue diseñado con un espacio llamado eternidad, donde solo un Dios eterno podría llenarlo. Entonces Jesús puede decir esto. Hacia el final, ¿qué es lo que yo quiero? No, yo quiero que pase lo contrario. Yo quiero que Dios se sienta feliz de recibirme. Y si como yo quiero que Dios se sienta feliz de recibirme, eso tiene que marcar la manera en cómo vivo la vida y cómo establezco prioridades y metas en esta vida hoy. Y mientras más joven, mejor. No esperemos a darnos contra el piso para hacer eso. Pero siga leyendo. Sigue Marcos. Marcos. Pero ustedes cuídense, porque los van a entregar en los tribunales, los azotarán en las sinagogas, por mi causa comparecerán ante gobernantes y reyes para dar testimonios, entiende, de la fe de Jesús, ante ellos, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Otro texto, seguimos nosotros con Marcos 13. Cuando los arresten y sometan a juicio, ni se preocupen de antemano por lo que tengan que decir, declaren lo que se les dé a decir en ese momento, ¿se entiende? La verdad de Dios, que el Espíritu en ese momento pondrá en la boca de los que están compareciendo como acusados. Porque no serán ustedes quienes hablen, sino que será el Espíritu de Dios el que hablará desde ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte, y todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ahora, tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué Marcos? Acuérdense lo que dijo Juan. Marcos no puso todos los eventos en orden, pero lo que escribió es fidedigno. Ahora, yo me tengo que preguntar por qué Marcos escoge estas palabras duras, pueden sonar duras para algunos, ¿por qué Marcos escoge estas palabras duras de Jesús de Nazaret para su evangelio? ¿Por qué las tiene que escoger? Y hay una razón interesante. Yo le dije que usted iba a leer, iba a seguir leyendo. Mire la siguiente claqueta, porque tenemos que ver un poquito cómo era el ambiente en Roma allá por el año 64, que es el año donde nuestro amigo Marcos decide escribir el Evangelio a sabiendas de que a Pedro lo van a matar o ya está muerto. ¿Estamos de acuerdo con eso? No estoy hablando en chino al hablar así, ¿verdad? Yo sé que usted puede estar tomando cursos de chino mandarín y usted ya sabe, pero comúnmente se dice así. Ya. Entonces, lea por favor la siguiente cita, porque esto es tomado de un documento escrito por un amigo llamado Cornelio Tácito. Es un historiador romano. Me encantó leerlo, porque es chévere para describir cosas. Pero Cornelio Tácito dice lo siguiente, él escribe esto en su libro, más o menos en el capítulo 15, en la sección 44 del libro de Cornelio Tácito, de cómo era el ambiente en Roma. Lea, por favor. Mas ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe en los cultos expiatorios perdía fuerza la concreencia infame de que el incendio había sido ordenado. El incendio de Roma, ordenado por Nerón. ¿Ya? Había que buscar a un culpable. Continúa Cornelio Tácito. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a aquellos que el pueblo los llama. Año 64. Nerón toma la decisión de lavarse las manos y decir, yo no incendié Roma. ¿Quiénes incendiaron Roma? Dígalo. Eso, los cristianos. ¿Y qué más dice allí? El vulgo llamaba cristianos aborrecidos por sus ignominias. Ahora, claro, es que para un romano ver que en los cristianos se sirve a los esclavos, eso es una ignominia.
Inclusive habían leyendas urbanas que decían de que los cristianos cuando hablaban de nacer de nuevo era porque asesinaban a un bebito y luego se bebían la sangre en medio de sus comidas. O sea, comenzaron a hablar un sinnúmero de cosas que no tenían nada que ver con la fe de Jesús. Pero estas eran leyendas urbanas que se comenzaron a levantar para que la gente les coja odio a los cristianos. Y si el mismo Nerón, el mismo emperador, el presidente, si el mismo emperador está diciendo que fueron ellos, entonces fueron ellos. Continúe leyendo. Aquel de quien tomaban nombre de Cristo, y por si acaso esta es una evidencia extra bíblica de la existencia de Jesús de Nazaret, Cornelio Tácito garantiza en su relato cronológico de que este tal Cristo existió. ¿Ya? Había sido ejecutado por el reinado de Tiberio, años atrás, por el procurador Poncio Pilato, ahí en Judea, y la execrable superstición momentáneamente reprimida, o sea, de que había resucitado, irrumpía de nuevo no solo por Judea, donde se originó el mal, la iglesia cristiana en Jerusalén, sino que ahora también todas partes confluyen. O sea, más o menos en todas partes hay casa iglesias. Y en esas casa iglesias, por las leyendas urbanas malas de los romanos, dicen, se celebran toda clase de atrocidades y vergüenza. Pero ahora espérese, continúa Cornelio Tácito. Lea por favor la siguiente diapositiva. Dice así, el caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente la fe. Por eso marchan Pedro y Pablo, por las mismas, rapidito, ¿verdad? Antipas, creo que fue en Pérgamo, perdónenme si me equivoco de ciudad, ya habían matado a los judíos, ya habían matado a Esteban, bueno, o sea, ya había muerto gente. Entonces, el caso fue que se empezó a detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego por denuncia de aquellos, ay, y Jesús lo dijo, el Hijo entregará al Padre, el Padre entregará al Hijo. Así de fea fue la situación. ¿Se imagina? Es complicado. Por denuncia de aquellos a una ingente multitud resultaron convictos. ¿A dónde se los llevaron? Resultar convictos. ¿Igual? Los llevaron a la cárcel. ¿La cárcel es bonita? No, la penitenciaría litoral es un hotel de 5 estrellas versus las cárceles romanas del primer siglo. Ténganlo claro. ¿Qué dice allí? Y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio cuanto de odio al género humano, pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían. Lea esas líneas. Lea la siguiente diapositiva, por favor. La que comienza con al caer el día. Quiero escuchar el corito de voz bajita de que usted está leyendo. Gracias. ¿Leyó? Porque si usted está conversando por ahí, creo que es porque leyó. ¿Qué le parece su cristianismo versus esto? Nuestro cristianismo frente a esto. Y Marcos tiene que escribir un documento que prepare a los creyentes en sus casas, porque estudiaban en las casas. Y tenía que preparar un documento que prepare sus corazones para esto. ¿Qué es lo único que puede preparar el corazón para esto? Cristo ha resucitado. Es la única cosa que puede preparar el corazón para algo así. Siglo XXI. Ahora el evangelio de la prosperidad se ha mezclado con el positivismo tóxico y hoy tenemos un marasmo híbrido de cosas que no tienen nada que ver. Y el evangelio de Marcos seguirá diciendo lo mismo. El que quiera ser mi discípulo tendrá que tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo y seguirme. Porque si quieres ganar la vida en este mundo la vas a perder. Pero en el día final, si quieres acabar bien en la vida y recibir alabanza de Dios, toma tu cruz el día de hoy y sígueme.
dice el Señor. Y evidencias. Marcos, desde el inicio de su evangelio, va a hablar de la muerte de Juan. Juan prepara el camino, sirve a Dios, es fiel a Dios, presenta al Mesías. Y si usted lee Marcos 1, del 1 al 8, o del 6, del 25 al 28, se va a dar cuenta cómo termina Juan. ¿Cómo terminó Juan? Decapitado. Por decirle a Herodes, no puedes adulterar. Y por eso lo mataron. Y luego Juan va a registrar a Jesús también tentado en el desierto 40 días. Y Marcos pone un detalle: Jesús entre las fieras. ¿Por qué? Porque sabe que los cristianos del año 64, ¿a quiénes se van a enfrentar al día siguiente? Se van a enfrentar a los leones. Cuando Tácito decía de que Nerón mismo se subía en las áurigas, son esos carruajes con 4 caballos. Entonces agarraban, ¿usted se vio Ben-Hur? ¿Se vio la película? La vieja, la nueva, cualquiera de las dos. ¿Se vio Ben-Hur? ¿Se acuerda que en el hipódromo las áurigas daban vueltas hasta que la última o el último quede vivo? Bueno, imagínense una carrera de caballos y donde ponen a los cristianos en medio de la pista para que los caballos los aplasten. Eso era ser creyente en el primer siglo. Por eso a Jesús lo pone Marcos allí, y Jesús estaba entre las fieras y venían los ángeles del Señor y le servían. Esa es la garantía de ¿qué? De que en el momento de la muerte puedo contar con la presencia de Dios guiándome a dar el último paso. El Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos presenta a un Jesús que tiene poder, que tiene milagros, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre demonios. Tiene poder sobre todo. Debería ser el ser victorioso. Pero para Jesús la victoria solo se entendía a través de la muerte en una cruz y resucitar. Para terminar y dejar sus corazones así y prepararlos para el siguiente domingo, 2 preguntas. Pregunta 1. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Y si crees eso con todo tu corazón, después de haber entendido un poquito, porque lo que hemos hecho es un poquito del Evangelio de Marcos, ¿vale el sacrificio de la vida seguir a Jesús? Los invito a las siguientes semanas a seguir estudiando Marcos y dejar que este escrito comience a quitar quizás basura que haya en el corazón y que quede lo que tenga que quedar. Póngase de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la historia, por los documentos escritos, por los registros de personas que quizás no te conocieron, de historiadores que quizás no te amaron, pero que reconocieron que en esta gente que se hacía llamar discípulo de Cristo y que en otros lugares les decían cristianos, tenían una forma de vida que ni siquiera la crueldad pudo doblegar, que tenían una esperanza que ni siquiera la muerte podía apagar, y vivían con una piedad y un amor tan extremo que ni siquiera el odio más profundo pudo borrar. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que recoge tus dichos, tus hechos y tus enseñanzas calen en nuestro corazón y modelen nuestra vida y cambien nuestra percepción, porque somos los cristianos que estamos en pie en el siglo XXI y que tenemos que hacer frente a muchas otras cosas, pero tu evangelio sigue siendo el mismo y la cruz y la resurrección siguen siendo el fundamento de la fe. Así que te pedimos tu ayuda, a que nos enseñes y nos ayudes a vivir en el día de hoy, de tal manera que en el día postrero recibamos la más cordial bienvenida de parte tuya y podamos escuchar de tu boca decir:
ven buen siervo, fuiste fiel en lo poco, bienvenido a lo mucho, entra y disfruta de la alegría de tu Señor. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.